Página 12. Los hermanos Karamazov, por Fedor Dostoyevsky. Parte 1, libro primero. Capítulo 3. 1.1.3.1. Nuevo matrimonio y nuevos hijos. Después de haberse desembarazado de Mitya, Fyodor Pavlovich contrajo un nuevo matrimonio que duró 8 años. Su segunda esposa, joven como la primera, era de otra provincia, a la que se había trasladado en compañía de un judío para tratar de negocios. Aunque era un borracho y un perdido, no cesaba de velar por su capital y realizaba excelentes, aunque nada limpias operaciones. Sofía Ivanovna era hija de un humilde diácono y quedó huérfana en su infancia. Se había educado en la opulenta mansión de su protectora, la viuda del general Borokov, dama de gran prestigio en la sociedad, que, además de proporcionarle una educación, había labrado su desgracia. Ignoro los detalles de este infortunio, pero he oído decir que la muchacha, dulce, cándida, paciente, había intentado ahorcarse colgándose de un clavo. En la despensa, tanto la torturaban los continuos reproches y los caprichos de su vieja protectora, que no era mala en el fondo, pero que, al estar todo el día ociosa, se ponía insoportable. Fyodor Pavlovich pidió su mano, pero fue rechazado cuando se obtuvieron informes de él. Entonces propuso a la huérfana raptarla, como había hecho con su primer matrimonio. Con toda seguridad, ella se habría negado a ser su esposa si hubiese estado mejor informada acerca de él. Pero esto sucedía en otra provincia. Además, ¿qué podía discernir una muchacha de 16 años, como no fuera que era preferible arrojarse al agua que seguir en casa de su protectora? Es decir, que la infortunada sustituyó a su bienhechora por un bienhechor. Esta vez Fyodor Pavlovich no recibió ni un céntimo, pues la generala se enfureció de tal modo, que lo único que le dio fue su maldición. Pero Fyodor Pavlovich no contaba con el dinero de su nueva esposa. La extraordinaria belleza de la joven, y sobre todo su candor, le habían cautivado, a él, un hombre todo voluptuosidad, que hasta entonces solo había sido sensible a los atractivos más groseros. Sus ojos inocentes me taladran el alma, decía con una sonrisa maligna. Pero aquel ser corrompido solo podía sentir una atracción de tipo sensual. Fyodor Pavlovich no tuvo ningún miramiento con su esposa. Considerando que estaba en deuda con él, ya que la había salvado de una vida insoportable, y aprovechándose de su bondad y su resignación inauditas, pisoteó la decencia conyugal más elemental. Su casa fue escenario de orgías en las que tomaban parte mujeres de mal vivir. Un detalle digno de mención es que Grigori, hombre taciturno, estúpido y obstinado, que había odiado a su primera dueña, se puso de parte de la segunda, discutiendo por ella con su amo de un modo inadmisible en un doméstico. Un día llegó a despedir a las doncellas que rondaban a Fyodor Pavlovich. Andando el tiempo, la desdichada esposa, que había vivido desde su infancia en un perpetuo terror, contrajo una enfermedad nerviosa corriente entre las lugareñas y que vale a sus víctimas el calificativo de endemoniadas. A veces la enferma, presa de terribles crisis histéricas, perdía la razón. Sin embargo, dio a su marido 2 hijos, Iván, que nació un año después de la boda, y Alexei, que vino al mundo 3 años más tarde. Cuando Sofía Ivanovna murió, Alexei tenía 4 años, y, por extraño que parezca, se acordó toda su vida de su madre, aunque como a través de un sueño. Al fallecer Sofía Ivanovna, los 2 niños corrieron la misma suerte que el primero, el padre se olvidó de ellos, los abandonó por completo, y Grigori se los llevó a su pabellón. Allí los encontró la vieja generala, la misma que había educado a la madre. Durante los 8 años en que Sofía Ivanovna fue la esposa de Fyodor Pavlovich, el rencor de la vieja dama hacia ella no había cedido. Sabiendo la vida que llevaba la infeliz,
Enterada de que estaba enferma y de los escándalos que tenía que soportar, la generala manifestó 2 o 3 veces a los parásitos que la rodeaban: bien hecho. Dios la ha castigado por su ingratitud. Exactamente 3 meses después de la muerte de Sofía Ivanovna, la anciana señora apareció en nuestro pueblo y se presentó en casa de Fiodor Pavlovich. Su visita solo duró media hora, pero aprovechó el tiempo. Era el atardecer. Fiodor Pavlovich, al que no había visto desde hacía 8 años, se presentó ante ella en completo estado de embriaguez. Se cuenta que, apenas lo vio llegar, le dio 2 sonoras bofetadas y a continuación 3 tirones de flequillo. Hecho esto y sin pronunciar palabra, se fue al pabellón donde habitaban los niños. Estaban mal vestidos y sucios, viendo lo cual, la irascible dama dio otra bofetada a Grigori y le dijo que se llevaba a los niños. Tal como estaban, los envolvió en una manta, los puso en el coche y se marchó. Grigori encajó el bofetón como un sirviente perfecto y se abstuvo de emitir la menor protesta. Acompañó a la anciana a su coche y le dijo, inclinándose ante ella profundamente: Dios la recompensará por su buena acción. Eres tonto de remate, respondió ella a modo de adiós. Después de analizar el asunto, Fiodor Pavlovich se declaró satisfecho y enseguida dio su consentimiento en regla para que los niños fueran educados en casa de la generala. Hecho esto, se fue a la ciudad, a jactarse de los bofetones recibidos. Poco tiempo después murió la generala. Dejó 1000 rublos a cada niño para su instrucción. Este dinero se debía emplear íntegramente en provecho de ellos y la testadora lo consideraba suficiente. Si otras personas querían hacer algo más, eran muy libres, etc. Aunque no leí el testamento, yo sabía que había en él un pasaje extraño, hijo de la inclinación a lo original. El principal heredero de la generala era, por fortuna, un hombre honrado, el mariscal de la nobleza de nuestra provincia Eutimio Petrovich Polienov. Este cambió algunas cartas con Fiodor Pavlovich, el cual, sin rechazar sus proposiciones categóricamente, iba alargando el asunto. Viendo que no conseguiría nada del padre de los niños, Eutimio Petrovich se interesó personalmente por ellos y tomó un cariño especial al menor, que vivió largo tiempo en su casa. Llamo la atención del lector sobre este punto: los niños fueron educados por Eutimio Petrovich, hombre de bondad nada común, el cual conservó intacto el capital de los niños, que había ascendido a 2000 rublos a su mayoría de edad, al acumularse los intereses. Eutimio Petrovich los educó a costa suya, lo que le representó un gasto de bastante más de 1000 rublos por niño. No haré un relato detallado de la infancia y la juventud de los huérfanos, ni limitaré a exponer los detalles más importantes. El mayor, Iván, fue en su adolescencia un ser taciturno, reconcentrado, pero en modo alguno tímido. Había comprendido que su hermano y él se educaban en casa ajena y por misericordia, y que tenían por padre un hombre que era un baldón para ellos. Este muchacho mostró desde su más tierna infancia, por lo menos, según se cuenta, gran capacidad para el estudio. A la edad de 13 años dejó a la familia de Eutimio Petrovich para estudiar en un colegio de Moscú como pensionista en casa de un famoso pedagogo, amigo de la infancia de su protector. Más tarde Iván decía que Eutimio Petrovich había procedido impulsado por su ardiente amor al bien y porque opinaba que un adolescente excepcionalmente dotado debía ser educado por un pedagogo genial. Pero ni con su educación ni con su protector pudo contar cuando ingresó en la universidad. Eutimio Petrovich no había sabido gestionar el asunto del testamento, y el legado de la generala no había llegado aún a sus manos, a causa de las formalidades y dilaciones que pesan sobre estos trámites en nuestro país. En una palabra, que nuestro estudiante pasó verdaderos apuros en sus 2 primeros años de universidad y se vio obligado a ganarse el sustento a la vez que estudiaba.
hay que hacer constar que no intentó en modo alguno ponerse en relación con su padre. Tal vez procedió así por orgullo, por desprecio al autor de sus días, o acaso su clarividencia le dijo que no podía esperar nada de semejante hombre. Fuera como fuere, el chico no perdió los ánimos y encontró el modo de ganarse la vida, primero lecciones a 20 copecs, después artículos de 10 líneas sobre escenas de la calle que publicaba en varios periódicos con el seudónimo de un testigo ocular. Dicen que estos artículos tuvieron éxito porque eran siempre curiosos y agudos. Así, el joven reportero demostró su superioridad, tanto en el sentido práctico como en el intelectual, sobre los incontables estudiantes de ambos sexos, siempre necesitados, que en Petersburgo y en Moscú asedian incesantemente las redacciones de los periódicos en demanda de copias y traducciones del francés. Una vez introducido en el mundo periodístico, Iván Fiodorovich ya no perdió el contacto con él. Durante sus últimos años de universidad publicó informes sobre obras especiales y así se dio a conocer en los medios literarios. Pero solo cuando hubo terminado sus estudios consiguió despertar la atención en un amplio círculo de lectores. Al salir de la universidad, y cuando se disponía a dirigirse al extranjero con sus 2000 rublos, publicó en un gran periódico un artículo singular que atrajo la atención incluso de los profanos. El tema era para él desconocido, ya que había seguido los cursos de la Facultad de Ciencias, y el artículo hablaba de tribunales eclesiásticos, cuestión que entonces se debatía en todas partes. El autor examinaba algunas opiniones ajenas y exponía sus puntos de vista personales. Lo sorprendente del artículo era el tono y el modo de exponer las conclusiones. El resultado fue que, a la vez que no pocos clericales consideraron al autor como correligionario suyo, los laicos, incluso los ateos, aplaudieron sus ideas. Si menciono este hecho es porque el eco del artículo llegó a nuestro famoso monasterio, donde interesaba la cuestión de los tribunales eclesiásticos y en el cual produjo gran perplejidad. El hecho de que el autor hubiera nacido en nuestro pueblo y fuera hijo de ese Fiodor Paviovich acrecentó el interés general. Y precisamente entonces apareció el autor en persona. ¿Por qué vino Iván Fiodorovich a casa de su padre? Recuerdo que me hice esta pregunta con cierta inquietud. Esta visita fatal, que tuvo tan graves consecuencias, fue para mí inexplicable durante mucho tiempo. En verdad era inexplicable que un hombre tan inteligente y a la vez tan orgulloso y reconcentrado se instalase, a la vista de todos, en una casa que tan mala fama tenía. Fiodor Pavlovich no había pensado nunca en él, y, aunque por nada del mundo habría dado dinero a nadie, siempre estaba temiendo que sus hijos se lo reclamaran. Y he aquí que Iván Fiodorovich se instala en casa de su padre, pasa a su lado un mes, 2 meses, y se entiende con él de maravilla. No fui yo solo el que se asombró de esta buena armonía. Piotr Alejandrovich Miusov, del que ya hemos hablado y que, aunque tenía su domicilio en París, estaba pasando una temporada en su propiedad, fue el más sorprendido. Trabó conocimiento con el joven, con el cual rivalizaba en erudición, y lo consideró sumamente interesante. Es un hombre orgulloso, nos decía. Se bastará siempre a sí mismo. Tiene lo suficiente para marcharse al extranjero. ¿Qué demonios hace aquí? No hay duda de que no ha venido para sacar dinero a su padre, al que, por otra parte, de ningún modo se lo sacaría. No le gusta beber ni perseguir a las muchachas. Sin embargo, el viejo ya no puede pasar sin él. Era verdad, el hijo ejercía una visible influencia sobre su padre, el cual, a pesar de su carácter caprichoso y obstinado, le daba la razón muchas veces. Más adelante se supo que Iván había llegado en parte para resolver cuestiones de intereses que afectaban a su hermano mayor, Dmitri,
al que había visto por primera vez con este motivo, pero con el que estaba ya ligado por un importante asunto, del que hablaremos con todo detalle a su debido tiempo. Incluso cuando estuve al corriente de ello, seguía viendo en Iván Fiodorovich un ser enigmático, y en su estancia entre nosotros un hecho difícil de explicar. Añadiré que actuaba como árbitro y apaciguador entre su padre y mi tía, entonces reñidos hasta el extremo de que este último, Dmitri, había intentado recurrir a la justicia. Por primera vez se hallaba reunida esta familia, cuyos miembros no se habían visto jamás. Solo el menor de los hermanos, Alexei, se hallaba en la comarca desde hacía ya un año. No es conveniente hablar de él en este preámbulo, es decir, antes de que salga a escena en nuestra novela. Sin embargo, he de decir algunas cosas de este personaje para aclarar un detalle singular, y es que mi héroe aparece desde la primera escena con hábito de novicio. Desde hacía un año habitaba en nuestro monasterio y se preparaba para pasar en él todo el resto de su vida. Página 16.